Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 3 de julio del año 2023. Voy saludando a quienes integran la mesa hoy. Están todos acá, todas acá. Martina Casás, buen día. Buen día, un buen día para todos. Santiago Gutiérrez, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Sigo por orden alfabético. Desiree Pagliarini, buen día. Buen día a los oyentes, buen día al equipo acá. Y el último saludo para Santiago Soto. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos con un par de temas. Uno de ellos, el primero, absolutamente político. Bueno, lo veníamos tratando hace un rato recién. La Cámara de Diputados debatirá este martes una moción de censura al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, presentada por el Frente Amplio. Para que prospere, esa moción debe ser apoyada por la mayoría de los legisladores presentes en sala. En ese caso, el tema pasará a la Asamblea General y allí, para que la censura sea aprobada, se requieren los votos de la mayoría del total de los integrantes del cuerpo, o sea, 66 votos. La moción fue introducida por la oposición el jueves al final de una interpelación de casi 24 horas en la que el ministro no terminó contando con el apoyo de la mayoría oficialista. Durante ese debate, Blancos Colorados y el Partido Independiente promovieron una moción de respaldo a Heber que no llegó a ser considerada porque se sabía que Cabildo Abierto no daba sus votos. En cambio, el partido de Manini Ríos presentó una moción propia con cuestionamientos a la gestión de Heber y también a las gestiones de los gobiernos anteriores encabezados por el Frente Amplio. ¿Qué ocurrió? Los diputados opositores pidieron desglosar esa moción de Cabildo y solo acompañaron los párrafos críticos con el ministro Heber, que finalmente salieron, formaron parte de la moción que obtuvo la mayoría para ser aprobada. ¿Cómo han observado este escenario, la interpelación y lo que ahora se ha abierto después? Bueno, a mí me gustaría arrancar, sí, porque creo que esta interpelación, además de lo fascinante que fue por las 24 horas de resistencia de la gente que le tocó estar ahí, o sea, más allá de que muchos utilizan el sistema de suplencia y todo lo demás, pero hay que seguir la interpelación, es una carga intelectual y una carga de fatiga muy importante. Entonces, además de esa característica que no la veo menor, me parece que la interpelación fue muy completa, en el sentido de que si bien el miembro interpelante la convoca específicamente por los homicidios, obviamente eso deriva en un montón de temática en el conjunto, ¿no? Bueno, qué se está haciendo bien o no dentro del Ministerio del Interior, aclaración de conceptos, ahora la elaboración del plan estratégico que se va a presentar con el GACH, o sea que termina siendo un combo muy importante. Yo me quedo como primeras reflexiones. La primera es que está claro que a nadie le satisface realmente la gestión del Ministerio del Interior, incluso a los mismos miembros del Ministerio del Interior. O sea, en ningún momento vi una actitud de, bueno, estamos acá, somos los winners, la verdad que la estamos haciendo bárbaro. Me parece que todos tienen una carga de decir, bueno, no es lo que queremos, no estamos en el lugar donde queremos, más allá de que estamos haciendo todos los esfuerzos que podemos. La segunda cosa que rescato es que se está viendo una renovación dentro del Ministerio del Interior, por lo menos con la cara de Diego Sanjurjo, que no me parece menor. También veo un perfil más técnico, veo una profesionalización, no la que yo esperaría 100%, pero veo un poco de profesionalización mayor dentro del Ministerio del Interior, que me gusta mucho. Y lo otro es que, bueno, las repercusiones políticas, la verdad, muy desatinada la forma de actuar estratégicamente de Cabildo Abierto. Quisiera más escuchar a los compañeros de mesa, pero yo a priori decir que me parece que de política y cómo es el manejo político, no sé si están entendiendo mucho. Por lo menos me queda con una gran duda de qué están entendiendo, de cómo tiene que funcionar el sistema político para que las cosas se lleven bien adelante, lleguen a buen puerto. ¿Seguimos con Martina? Bueno, la verdad que la viví en vivo y en directo acompañando a la banca del Frente Amplio las 24 horas. Estuvo en el pijama aparte. Exacto. Te compadecemos. Estuve invitada. O sea, no sé cómo decirte, te damos. Pero es muy entretenido igual. Sí. Sobre todo porque en la primera parte ya como de la parte de Sebastián Valdomir, el miembro interpelante, y las respuestas del ministerio, como que ya se daban de por sí en esa primer mitad, que terminó a las 7 de la tarde hasta que se abrió la lista de oradores para el resto de los diputados. Ahí ya veíamos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo,
cuestionamientos a los datos, o sea, el ministro no reconociendo los mismos datos que utiliza el Observatorio de Delitos, que es del Ministerio. También cuestionando el informe de Ceres de 2023, que ponía pone en cuestionamiento un montón de cosas. Las diferencias entre las políticas que está teniendo del plan famoso que después de una interpelación de 2022 se activa un plan supuestamente del cual no tenemos mayores noticias, y que ese plan va parte de la mesa de diálogo interpartidario, que a mí me parece que hay que reconocer que Sanjurjo está haciendo un trabajo que está bien, pero a lo que a nosotros nos parece es que es tarde como respuesta, ¿no? Como empezar con un plan con ya tan avanzado tu gobierno suena un poco extraño, pero están logrando algo, ¿no? Pero es a largo plazo, no tiene nada que ver con esta gestión, y las interpelaciones son sobre las gestiones que están pasando. Entonces, podemos tener toda la expectativa de que se cumpla lo de los 3 meses de Sanjurjo, ¿no? De que si iniciamos con este plan, en 3 meses vamos a tener resultados. Pero bueno, estamos sufriendo desde 2022 en adelante un aumento en esta cifra que es homicidio, pero en otras cifras también en el interior ha aumentado. Tengo acá los datos de hurtos y rapiñas en Tacuarembó, es impresionante. Un 60% de hurtos, casi un 70% de rapiñas. Que para ¿Con qué estás comparando? Esto es un aumento entre el 2021 y el 2022. O sea, se compara la gestión en sí misma. Obviamente en 2020 hubo una baja, pero se asocia a la poca movilidad de las personas y a la pandemia, pero dentro de la misma gestión, y por algo uno interpela, ¿no? Es como se ven aumentos. Entonces, sobre la comparación en sí misma de esta gestión, que aparte es toda Heber, lo que se compara 2021 y 2022, no se ven efectos. Digamos, estamos en 2023 y no vemos efectos de los planes de Heber. Entonces estamos cuestionando eso. Y Sanjurjo puede tener una proyección hacia el futuro que nos parece impecable. O sea, las medidas que se plantean toman de todos los partidos políticos, 9 del Partido Nacional, 9, que es raro que el partido de gobierno tenga propuestas sobre esto en una mesa. O sea, debería ser el que tiene la política, debería ser el rector de la política, pero después tenés 9 del Frente Amplio, Cabildo Abierto hizo aportes, el Partido de la Gente hizo aportes, el Partido Independiente hizo aportes. O sea, tenemos todos los partidos aportando distintas medidas, y se fueron tomando algunas, todas las que tuvieran al Ministerio del Interior como foco de la gestión de seguridad. Y eso está muy bien. Pero, o sea, podemos hablar bien solo de Sanjurjo y no del ministro. Entonces, se interpela al ministro y se hace moción de censura al ministro. Por eso, porque es el que no está respondiendo para nosotros y también para Cabildo Abierto, porque quieras o no, la moción de Cabildo Abierto en sus partes de crítica al Frente Amplio, que no nos importan, en el sentido de no nos importan para una interpelación de una gestión en particular, pero el resto, la parte que habla de esta gestión, habla mal del ministro. Santiago. Voy yo. Santiago Gutiérrez. Tengo que aclarar porque tenemos 2 Santiago. Tenemos 2, sí, siempre que coincidimos tenemos el mismo tema, aparte quedamos al lado. Sí. Yo, a ver, el tema seguridad siempre me escapa mucho, obviamente, de mis conocimientos, porque técnicamente me cuesta mucho opinar, porque si a mí me preguntaran qué es lo que hay que hacer, no tengo la más pálida idea. Puedo opinar de lo que me parece políticamente, quizás de cómo se comunica, obviamente de los resultados, y de lo que a mí me parece, desde mi óptica humilde, que puede llegar a tener resultados, o que no se está haciendo y que deberíamos probar, porque si hacemos siempre lo mismo no vamos a tener resultados distintos. Y me parece que es lo que pasa en Uruguay hace 20 años. Que todos hablamos de la vereda de enfrente, decimos esto es un desastre, esto es un desastre, esto es un desastre, pero las diferencias en las políticas de seguridad de los últimos, creo, 20 años, tengo 29, así que es un atrevimiento muy grande, no me parecen tan grandes. Podemos después decir, no, pero la gestión de Bonomi tal cosa, la gestión del ministro Díaz tal cosa, la gestión de Larrañaga tal, pero son detalles. Yo no creo necesario ni productivo una interpelación de 24 horas a los tiempos que corren. A veces pienso, y comentábamos afuera, que muchas de las intervenciones son para subir un video a Twitter.
Estoy convencida de eso. Ese es un punto que se comenta en el Parlamento, ¿no? Sí. Ese es un punto que se comenta en el Parlamento. El hecho de que exista hacen. la emisión en video propia de la Cámara es un gancho para que terminen hablando todos, Claro. porque todos después hacen el recorte Y graban un pedacito, ¿no? Toman y lo un suben pedacito. a sus redes, ¿no? Claro. Creo que la principal Y eso se acentúa cuando se acerca el periodo electoral, etc. Claro. Yo creo que las principales diferencias a veces son discursivas en contraposición al otro, ¿no? En vez de somos mejores, somos distintos que los otros que eran un desastre. Y no me parece que colabore para nada. Entonces, dejamos de hablar del tema de fondo. Bien acá que mencionamos el plan encabezado por Diego Sanjurjo, de largo plazo, que tiene varios componentes técnicos y de diálogo interpartidario, que es súper positivo. Pero lo que está detrás, cuando uno lee los medios, cuando escucha la radio, cuando lee la prensa escrita, es más de lo mismo. Yo me encantaría tener la capacidad de pedirle, por favor, en este caso, porque le toca ahora al Frente Amplio, que no hagan lo mismo que hizo mi partido, que es personalizar en una persona, en el ministro en este caso, los malos resultados como si no fueran culpa de falta de política de Estado, también. Porque no colabora nada, porque si era solo culpa de Bonomi y es culpa solo de Heber, no es culpa de nadie. Es muy fácil, sale 2 mangos. Y no nos hacemos cargo y no nos ponemos a pensar cómo podemos hacer entre todos para que la seguridad de este país sea mejor. Porque es cierto que pasada la pandemia, previo y después, el tema, o uno de los 2 temas que más le importa a la gente, es su seguridad. Y no la seguridad en Positos, que está bien, un día le afanan la cartera a una señora. La seguridad en donde la gente es más vulnerable, donde se están matando a tiros, donde la gente se va a dormir y escucha los tiros. Entonces, yo leía el resumen que nos mandaron de la producción y me iba agotando de, como siempre, leer lo mismo. Pero lo digo primero como crítica en su momento a la oposición del gobierno anterior, que era mi partido, entre otros, y obviamente como gobierno ahora, que no logramos hacer cambios sustantivos como para que esto empiece a cambiar. Tú decís que no se logra cambios sustantivos. En cambio, el gobierno y el Ministerio de Interior enfatizan que sí, que hay cambios sustantivos. Yo creo que Por ejemplo, en los delitos que caen. Está bien. Obviamente hay delitos, los delitos, no sé si llamarle menores, hurtos, rapiña, pero no, digo, en general los indicadores son buenos. Está bien, o sea, más allá del tema complejo homicidios. Pero el tema complejo homicidios es el tema complejo narcotráfico. Yo estoy hablando, no estoy hablando crimen organizado. No estoy hablando de gestión a gestión, estoy hablando de lavado de activos, de narcotráfico. Sí. Estoy hablando de lo que generan estas muertes violentas y de alguna forma todo lo que está detrás. Y lo que está al final de la vía, que es la política carcelaria. O sea, nosotros nos rajamos la vestidura hablando todos de derechos humanos, porque nadie quiere ver lo que pasa en las cárceles. El sistema uruguayo hoy, de carcelario, creo que hay muy buenos microimpulsos y se hacen cosas muy bien. Creo que la DINALI trabaja muy bien, creo que el paso de la DINALI al MIDES es un buen gesto y se están haciendo buenas políticas, pero necesitamos otro tipo de cárcel y otro tipo de gestión macro, sobre todo porque además esas personas son las que después vemos que viven en la calle. Los que salen y no tienen conexión ninguna con el mundo exterior, no tienen amigos, no tienen familia, no tienen posibilidad de conseguir un laburo, tienen problemas de adicciones, problemas de salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay varios problemas de la sociedad que están correlacionados con políticas de Estado que no tenemos hace tiempo y que no estamos muy preocupados como sistema político. Y lo primero que hago es una crítica al Partido Nacional y después al resto del sistema en señalarnos a ver quién hizo las cosas peor, no a ver quién es mejor. El otro, Santiago. A ver, algunas cosas. Primero hay responsabilidades políticas. Yo entiendo lo que plantea mi tocayo. Seguro política. Exacto, entiendo que los temas de que es cada vez más complejo lo vinculado al narcotráfico y que ha pasado por arriba, digamos, de las diferentes administraciones, que cada vez es más complejo, digamos, cómo Uruguay se va incluyendo en lo que son los corredores vinculados al narcotráfico. Hay un informe de esto de Ceres que es muy preocupante sobre lo que sucede hoy en día. Hubo expresiones también por parte de personal de la Embajada de Estados Unidos con información que uno imagina que tiene de primera mano vinculado a las redes del narcotráfico y su extensión en los últimos tiempos en el Uruguay. O sea, yo entiendo todo eso, pero yo quiero poner el foco en
una interpelación a un ministro político que es, los políticos hacen promesas y rinden cuentas, digamos. Esas son las dos cosas que yo le pido a cualquier sistema político. Creo que para eso tenemos un gobierno democrático republicano y una forma, digamos, de sacarnos de arriba a los gobernantes que no nos gustan y poder elegir a los que están más cerca de nuestras preferencias. Y yo creo que uno mira al ministro Heber y el ministro Heber es un provocador. O sea, no tenemos un ministro, tenemos un parlamentario de ministro que cree que está haciendo... ¿no? O sea, el problema era Marcet y entonces lo van a interpelar y en vez de rendir cuentas... No, vamos a interpelar al gobierno anterior, ¿no? Vamos a interpelar a la banca. Yo no soy el ministro el que estoy interpelado, voy a interpelar a la gestión anterior. El problema son los homicidios, y bueno, yo voy a interpelar la gestión anterior si había o no suficientes homicidios. Yo creo que tenemos realmente un ministro que no, a todo ese ambiente, a todo eso que decimos, ese hartazgo que probablemente muchos que nos están escuchando coinciden y que en alguna parte hago acuerdo con lo que estaba planteando mi tocayo. Yo creo que este ministro es todo lo contrario. Es un ministro que no aporta en absolutamente nada en esa dirección, sino exacerba todo lo peor de la política en minúscula, ¿no? O sea, cuando empezaron a aumentar los homicidios, pedía que lo aplaudiéramos porque le estaba yendo bien. Cuando lo interpelan dice que él está interpelando, como dijimos recién. O sea, realmente no ayuda. Y yo quiero resaltar en esto de no ayudar un gesto que además me parece muy desagradable del ministro político, que es haber separado en la conferencia de prensa con el personal de la policía atrás. El Parlamento no interpela a los mandos policiales. O sea, si el ministro cree que la oposición interpela a los mandos policiales, yo creo que se equivoca. Interpela al ministro, que es el que tiene la responsabilidad política. Obviamente él interviene en la designación del mando policial, pero ustedes se dan cuenta que después va a venir otro gobierno y los mandos policiales, unos eran los que defendían a un gobierno y los otros que defendían al otro, la gente de uniforme alrededor del ministro. No sé si vieron todos la foto, pero es una foto muy desagradable, muy provocadora, muy equivocada del ministro. Y es una más en una perla larga del ministro, de un ministro que no da la talla de ministro. Realmente no lo dio en transporte el poco tiempo que tuvo, y en seguridad es realmente un ministro que no da la talla de la importancia, no entiende, no le calza el traje, no le calza lo que los uruguayos esperamos de una persona de Estado, de un ministro de Estado como es. Y además, para peor, lo trágico de la vida al final de todo esto es que además es un ministro sin apoyo parlamentario. Bueno, vayamos a eso, ¿no? Vayamos a eso, cómo se saldó la interpelación, el resultado que tuvo. Uno, la moción de respaldo no obtuvo mayoría. Y en cambio sí obtuvo mayoría esa moción rara que terminaron pactando, entre comillas, Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Digo entre comillas porque no hubo negociación como tal, ¿no? Simplemente Cabildo Abierto presentó una moción con varios puntos, algunos de ellos al Frente Amplio no le resultaban válidos, porque eran críticas a su gestión en el Ministerio del Interior. Entonces el Frente Amplio pidió que se desglosara y terminaron saliendo dos de esos puntos, eso sí con mayoría, eso sí con votos Cabildo Abierto y Frente Amplio. ¿Cómo observan eso? Yo no creo que... a ver, me animo a decir, ¿no? Esto es algo muy subjetivo, pero acá hablamos de subjetividades, así que me animo a decir que la moción que presenta Cabildo Abierto no sé si tenía en el fondo el espíritu real de decir, bueno, no apoyamos realmente al ministro. Para mí es más, bueno, criticamos la gestión, no estamos conformes. Y obviamente, como daño colateral, Cabildo Abierto, creo que no sé si por ingenuidad política o por inexperiencia, en expertise, en el quehacer político no se da picardía. Cuenta. No sé, mira, me inclino más por la inexperiencia, bueno, ¿no? Digo, cada uno puede hacer su interpretación, sí, obvio, cada uno puede hacer su interpretación, pero sumado a la entrevista que se le hizo al diputado Perrone en esta misma radio hace un rato, yo me animo más a inclinarme por la hipótesis de inexperiencia. Y creo que con gran desatino, Cabildo Abierto no se da cuenta que termina dando el mensaje general de que no se apoya al ministro y no se le da el respaldo al ministro y no se le da el respaldo a la gestión del ministro, más allá de las críticas puntuales. Entonces ahí tenemos un problema, sí, tenemos un problema de mensaje político, claramente, y obviamente que el Frente Amplio hace su juego y
toma esa gran oportunidad, ¿no? Pero a mí me llama la atención el hecho de que se ve que el Ministerio del Interior tiene algo. O sea, la dificultad, yo creo que es la complejidad que tiene el Ministerio del Interior, ya sea porque es muy difícil obtener buenos resultados en tan poco tiempo, ya sea porque nos afecta la vida de una manera bastante importante, ya sea por la sensación que nos genera de invasión, de inseguridad, pero lo que yo estoy viendo es que, y no es que no pueda traer a colación el pasado, porque creo que justamente es toda una película, no hay que ver solo la foto, sino que hay que ver la película completa, de que también se le hacían las críticas a Bonomi, de que las declaraciones que hacían no eran buenas, de que siempre como que exacerbaba, un poco me quedo con esto que decía Santiago, de que bueno, capaz se le podía ver también como un poco atrevido, un poco alentando a la polémica más de lo que debería haber, y a Eber le pasa un poco lo mismo. Entonces, ¿qué pasa dentro del Ministerio del Interior? ¿Es el ministro o es el ministerio que forja de alguna manera la personalidad del ministro? Porque de algún modo es como que yo lo que siento, ¿no? Es que los ministros intentan trasladarle a la gente la impotencia que sienten de que las cosas no se lleven adelante como lo tenían pensado. Y en esa impotencia me parece que terminan generando ese mensaje ¿cómo es? O sea, de ponerse en una posición poco humilde, capaz, ¿no? Entonces es interesante. Es interesante ese punto, pero les propongo que volvamos al resultado de la interpelación, ¿no? Que de eso yo les preguntaba recién. A ver, para mí fue un poco de lo que pasa cuando tenés dos peleas internas, ¿no? De cuánto te querés separar de tus actuales socios de gobierno para desmarcarte electoralmente porque te está yendo mal en las encuestas, y cuánto querés responderle a tu electorado en ese sentido. Escribís una moción sin darte cuenta de que te estás pegando en ciertos puntos con tu otro enemigo, que es el Frente Amplio. Eso es lo que le pasó a Cabildo Abierto. Me parece, una falta de visión política a la hora de escribir una moción. Sí, pero al mismo tiempo también es interesante que la moción va y viene, ¿no? Critica a este gobierno y critica al anterior, ¿no? Pero por eso, porque tiene una lucha interna muy grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, sí. 6 puntos, de los cuales 4 incluían críticas hacia atrás. Claro. 4, ¿no? Empezando por el primero, así nomás. Sí, su preocupación por la elevada cifra de delitos violentos, que sigue una tendencia de crecimiento desde hace más de una década, propiciada por políticas equivocadas llevadas adelante por las sucesivas administraciones anteriores, y que además muestra signos cualitativos de agravamiento por las modalidades delictuales, a lo que cabe agregar el vertiginoso crecimiento y peligrosidad de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. O sea, arranca nomás ya con una combinación de críticas ahora y críticas para atrás. Pero lo que le pasa es eso, es que obviamente si fuéramos a explicar, incluso en los párrafos que votamos en conjunto, el trasfondo de lo que ellos proponen, obviamente va a ser muy diferente de lo que proponga el Frente Amplio. En la parte de que resulta necesaria la implementación de sustanciales cambios en el sistema carcelario en pos del paradigma de la rehabilitación, no va a ser lo mismo lo que entiende rehabilitación el Frente Amplio que lo que entiende Cabildo Abierto, que lo escuchamos hace un ratito, que decía Perrone, que es el trabajo obligatorio para las personas privadas de libertad. Y aparte ellos pretenden también incrementar las penas, o sea, tienen un problema con la inflación punitiva y entonces no tenemos la misma visión, obviamente, pero lo que pasó fue que tuvieron un poco de inexpertise, no sé qué fue, política, el entendimiento de cómo funciona el Parlamento, básicamente, de cómo te vota una moción y qué pasa cuando alguien te desglosa una moción. Pero en el fondo, somos completamente, o sea, si por cada párrafo, si yo te fuera a explicar lo que piensa Cabildo, lo que piensa el Frente Amplio, no pensamos lo mismo. Claro, pero sí pensamos que pero fíjate que se da la cosa extrañísima esa de que el Frente Amplio vota un punto que dice que la actual gestión del Ministerio del Interior no viene logrando cumplir los compromisos fundamentales en materia de seguridad que presentó la coalición de gobierno a la ciudadanía en su documento Compromiso por el País, en especial lo referido a la recuperación de las comisarías barriales y a desarrollar una verdadera policía de cercanía. Claro, porque eso es algo que nosotros le criticamos en la parte donde el Frente Amplio plantea su interpelación, nosotros lo criticamos. O sea, ellos tuvieron a que decía declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, que no lo declararon.
esto que hablaba Santi Soto, ¿no? De un ministerio que venía a respaldar a la policía, donde se le habilitan a través de la ley de urgente consideración un montón de mecanismos, donde supuestamente el ministerio le da respaldo, confianza a la policía, pero después durante toda la interpelación expuso a cada jefe de policía, generaba diálogos sobre los resultados de los departamentos respecto al delito, sin asociarlos a lo que él estaba hablando, que era narcotráfico y todo lo demás. Hacía que, por ejemplo, el jefe de policía de Maldonado en cierto momento tuvo que salir a dar explicaciones sobre los resultados de su departamento en el Parlamento. No estábamos interpelando al jefe de policía de Maldonado, y el tipo tuvo que estar hablando 40 minutos sobre cuántos patrulleros tenía, qué resultados había tenido la rapiña y el narcomenudeo. Expuso a los policías. O sea, realmente tenemos un ministerio que por un lado tiene una oferta marketinera sobre qué hace el compromiso por el país, y por el otro lado le quita respaldo en el sentido de que expone a la policía de una manera que... Sí, eso no es respaldar a la policía, todo lo contrario. Pero aparte, si vos recorres el país y hablás con los jefes de policía, por momentos no se sienten respaldados, porque sienten que no hay una estructura que los respalde. O sea, vos le sacaste un montón, le habilitaste un montón de cosas al narcotráfico. El lavado de activos se habilita con la ley de urgente consideración, en el sentido de que cambiás los montos donde vos tenés que declarar. Ahora hay un montón. Declarar hay que declarar igual, ese tema es efectivo. No, bueno, claro, y no es. Declarar el origen. No es, claro, pero no es así, se hace el compliance igual. Pero estábamos de nuevo. No hay grandes casos, ¿no? De lavado declarado. Pero se hacen las gestiones igual de para. No se detecta mucho, digamos. No tenemos más controles aduaneros, o sea, no tenemos más el CITRAC, que era el anterior ministerio de Heber, fue el Ministerio de Transporte. Pero funcionaba se me fueron. El tema es que el tema era el final de la interpelación. ¿Cómo terminó? Vamos a sacarla. Era mamushka. En la interpelación es que se van mezclando los temas, porque te pones a hablar te dicen, lo llamás por homicidios, y te dicen, pero los homicidios, el problema es el narcotráfico. Claro, pero digo, el final, el ministro sin respaldo parlamentario, y al mismo tiempo esa coincidencia frente amplio, cabildo abierto, ¿no? Yo creo que en el fondo queda claro que no hay respaldo a la gestión del ministro. Por lo tanto, el ministro hoy, veamos qué pasa mañana con la censura, porque una cosa es que el ministro no tiene respaldo, no hay duda. Sí, pero veamos también dice cabildo abierto, los cambios no necesariamente se logran cambiando al titular. Bueno, por eso, veamos mañana qué vuelta en el aire tendrá que dar discursiva cabildo abierto para... Pero claramente la gestión de este ministro no tiene respaldo parlamentario. A ver, nosotros igual vivimos en un sistema donde los ministros tienen implícita un apoyo parlamentario, en el sentido que requieren explícitamente ser censurados. En otros países no es así, los ministros requieren explícitamente el apoyo parlamentario. Eso es en general en las democracias en Europa. En Uruguay es lo contrario, pero de alguna manera este mecanismo que de la moción de censura que se va a votar, pero más en general el mecanismo de la interpelación, desnudó de alguna forma que no hay... hoy por hoy no hay un apoyo a la gestión por lo menos no hay un apoyo a la gestión del Ministerio del Interior, de este ministro, porque es el que está ahí, el responsable político. Si de ahí explicitarán que no lo apoyan mañana, y bueno, eso es eso está por verse. Yo creo que lo lógico sería que no lo apoyen. Pero no sé si es tan lógico. Por eso digo, hay que ver mañana es la verdad de la milanesa. Lógico se lo llevaron puesto hace rato. Yo no estoy de acuerdo en esto último, ¿no? O sea, si el ministro no tiene apoyo político, se le votará la censura. Claro. Lo otro, comentario de boliche, pero me parece bien el boliche no lo votaron en la asamblea. Se vota la censura. Yo no lo estaba diciendo. Si no tiene apoyo político, se censura al ministro. Se votó con una crítica, ¿no? No un apoyo, no un respaldo. Claramente es una crítica muy explícita a la gestión del ministro. Pero vos fíjate, perdón, Santi. Lo que no salió fue el respaldo a la gestión. A la gestión, pero no es sacar al ministro. No una especie de reclamo implícito de que se cambie el ministro. Está bien, pero hay que dar una vuelta, pero vos muy escuchás las declaraciones de Perrone de hoy y todo lo demás, y no queda claro realmente que no estén apoyando al ministerio. No queda claro. Lo que pasa es que tuvieron que perdón, Santi. Perdón, pero tuvo cosas más raras todavía todo el trámite de la interpelación. Esto que decía Perrone hace un rato, de que él tenía información de que había existido un pacto Eso lo desmintieron entre el Partido Nacional y el Frente Amplio
para que durante el debate no aparecieran algunos temas. Eso quedó desmentido. Alto es un montón. Quedó A ver, desmentido. Bueno, por ejemplo, decía él que no apareciera el tema astesiano ¿Cómo encantan eso de los y pactos, no? que el Partido Nacional no criticara Yo la detesto gestión el del tema de los Frente pactos. Amplio en esta materia. Entenderán que El pacto de caballeros. a ver, lo que sí se puede explicar que pasa en el Parlamento y pasa en las interpelaciones y a veces pasa para otro tipo de sesión, es que se acuerda en la interpartidaria, donde estamos todos los partidos, de cómo se van a responder ciertas cosas, por ejemplo, de canalizar todas las respuestas de alusión política a través de una sola persona, ¿Por ese tipo dónde? de cosas. Pero O nadie el te foco dice, de la interpelación. nadie Además, Que se está nadie te discutiendo. restringe, nadie te va a restringir lo que vos podés decir. O sea, si a nosotros se nos ocurrió hablar de Astesiano y vamos a poder hablar de Astesianos, es un de Marcet, tema de de lo que se acuerdo nos- y de cordialidad. Pero bueno. Claro. Pero Santiago yo creo que acá Gutiérrez Silva. Hay muchos que, lamentablemente, voy a ahondar de vuelta sobre lo primero que dije. Lo que se quiere mandar acá, y está bien, porque es cierto que las responsabilidades son políticas, son señales políticas. Y me atrevo a decir políticas electorales también. Hay un poco de amateurismo, me parece, Cabildo Abierto, en cómo manejó en la práctica el tema de la moción, y capaz que desconociendo cómo se lleva adelante o el reglamento, etcétera, etcétera, y el Frente Amplio con talento ballista de manejo del poder, lo cancherea, pero está bien, es parte del juego, vos, no pasa nada, solo está todo dentro del reglamento. Después a llorar. Lo que pasa acá es que no se puede estar en la misa y en la procesión. Porque ya que el gallismo cruza la vereda. Ahí cambia. No se puede estar en los dos lados. Y esto no quiere decir buenos y malos, blanco y negro, ellos y nosotros. Lo que pasa es que concuerdo con lo que decía Marti. Bueno, no me quiero pegar a cosas que están saliendo mal de la coalición de gobierno o que no tienen los resultados que quisiéramos, pero tampoco quiero estar de este lado, pero bueno, decidiste. No se puede estar en todos lados. Sí, Bueno, pero viste lo que entre dice eso Perrone, y la ¿no? falta de Que- talento. Que la inquietud de Cabildo Abierto hasta es a favor de la coalición, porque si se fracasa en materia de seguridad pública, a la coalición le va a ir mal en las próximas elecciones, ¿no? Sí, pero eso son malabares discursivos. Eso de la misa y la procesión, ¿no? Nosotros hacemos una crítica para que mejore, porque si nos va mal a todos, pero entonces criticamos y un poco nos pegamos acá a las críticas, pues es muy fácil, y un poco queremos mejorar. ¿Es una crítica constructiva? Vamos. Si las críticas constructivas se hacen afuera del micrófono. Cambiamos de tema, enseguida ya vuelve la tertulia.